Leandro Montalbán lo tenía todo: dinero, poder y una esposa que los titulares de sociedad llamaban la joya más perfecta de su colección. Pero en el fondo, detrás de su sonrisa impecable y su traje hecho a medida, se escondía un hombre que no dormía en paz. Durante años había levantado un imperio tecnológico que lo había hecho millonario antes de los 40. Sin embargo, había algo que su fortuna no podía comprar: la certeza de ser amado por quien era, y no por lo que representaba. Cada noche, al ver a Camila, su esposa, reír entre copas de champán y amigos falsos, una duda crecía dentro de él como una espina invisible. ¿La amaba él, o solo la admiraba como un espejo de su propio éxito? ¿Y ella lo amaba de verdad, o simplemente lo soportaba mientras brillara el oro? Una tarde, esa pregunta dejó de ser solo un pensamiento. Un mensaje en un teléfono ajeno encendió el principio del fin. Y desde entonces, Leandro supo que la única forma de conocer la verdad sería perderlo todo, aunque fuera por un tiempo. Porque a veces, para descubrir lo que realmente vale el amor, hay que fingir que ya no se tiene nada. Lo que Leandro estaba a punto de hacer no solo pondría a prueba su matrimonio, sino también el alma de todos los que vivían bajo su techo. Y en esa casa, una mujer silenciosa estaba destinada a cambiarlo todo. El amanecer en la mansión Montalbán no tenía pájaros. Tenía motores eléctricos que abrían cortinas automáticas y reproducían música clásica a volumen perfecto. Las ventanas de cristal daban a un jardín que parecía una pintura, podado al milímetro, sin una hoja fuera de lugar. Todo en aquella casa brillaba, desde el mármol hasta las sonrisas falsas de quienes trabajaban allí para mantener esa perfección. Pero había un rincón donde el brillo se apagaba cada mañana: el rostro de Leandro Montalbán. Era un hombre de mirada calculadora, pero cansada. Había aprendido a hablar con cifras, no con sentimientos. Su vida era una agenda: juntas, vuelos, contratos. Y en medio de todo eso, Camila Duarte, su esposa, caminaba como una modelo entre vitrinas. Era hermosa, sí, pero su belleza tenía un filo. Su voz sonaba dulce en público, pero en privado era hielo. Todo en ella parecía un papel bien aprendido: el de la esposa perfecta, del magnate perfecto. Aquella mañana, Leandro observó cómo Camila se arreglaba frente al espejo. Ella hablaba por teléfono con alguien y reía, una risa ligera, de esas que no se fabrican para un marido. «¿A qué hora regresas?», preguntó él con calma. «No sé. Tengo un almuerzo con el comité del museo». «¿Tú sabes?». Beneficencia respondió sin mirarlo. «Beneficencia. Las sé a Italida». Leandro no recordaba la última vez que ella había donado algo más que su presencia. Bajó a desayunar solo. Sobre la mesa, todo estaba dispuesto como en una sesión de fotos: jugo de naranja recién exprimido, croissants perfectos, flores frescas. Y junto a todo eso, una figura silenciosa lo observaba desde la distancia: Inés Ramírez, la ama de llaves. Tenía 40 años, manos curtidas, cabello recogido, mirada serena. No hablaba más de lo necesario, pero todos sabían que era la única en esa casa que veía sin adornos, que escuchaba incluso cuando nadie decía nada. «Buenos días, señor Montalbán. ¿Desea que cambie el menú del almuerzo?». «No, está bien así», respondió él, sin levantar la vista. «¿Seguro? Usted casi no comió ayer». Leandro levantó la mirada. Inés lo dijo sin insolencia, pero con una humanidad que casi lo desarma. Él sonrió apenas. «Tiene razón, Inés. Prepare algo que no se vea caro». Ella asintió con una leve sonrisa. No era común que el señor Montalbán bromeara, y menos a esas horas. Mientras ella se retiraba, él la siguió con la mirada. Había algo extraño en aquella mujer. No pedía nada. No fingía respeto. Era la única en toda la casa que parecía no temerle al dinero. Y esa calma era lo más valioso que Leandro no podía comprar. A media mañana, el silencio de la casa fue roto por el rugido de un motor deportivo. Camila regresó, riendo con otra voz masculina a través del altavoz del coche. Leandro, desde su estudio, escuchó el sonido y cerró los ojos. Su mente volvió a la misma pregunta que lo perseguía desde hacía meses: ¿quién lo amaría si un día no pudiera ofrecer nada más que su presencia? En el piso de abajo, Inés limpiaba los pasillos con su paso pausado, casi invisible. A veces escuchaba fragmentos de esas conversaciones entre los señores, frases frías como contratos, inversión, pérdida, imagen pública,
y aunque no entendía de números, entendía de corazones vacíos. Sabía que aquella casa podía tener todas las luces del mundo, pero adentro había una oscuridad que ninguna lámpara de diseño podía disipar. Leandro subió a su despacho, se miró en el espejo, y apenas reconoció al hombre que veía. Los trajes italianos, el reloj suizo, el éxito, ya no pesaban igual. Todo se sentía hueco. Y esa mañana, mientras observaba la firma Camila Duarte Montalbán, en un cheque de donación que él no recordaba haber autorizado, una idea empezó a gestarse en su mente. Una idea peligrosa, absurda, pero necesaria. Fingirlo todo, perderlo todo, y así descubrir la verdad. Esa noche, mientras los invitados brindaban en su salón y las luces se reflejaban en las copas de cristal, Leandro decidió que su vida cambiaría para siempre. Y sin saberlo, Inés, la mujer invisible de su casa, se convertiría en el corazón que lo salvaría del vacío más caro de todos, el de su propia soledad. Esa noche, la mansión Montalbán se vistió de oro. Un banquete de luces bañaba las paredes, el aire olía a vino caro, y las risas llenaban los salones, como si la felicidad fuera un perfume que todos podían comprar. Camila descendió las escaleras como una actriz entrando a escena, vestido plateado, mirada altiva, sonrisa que no tocaba los ojos. A su lado, Leandro la observaba en silencio. Era su esposa, sí, pero ya no se reconocía en ella. Cada paso suyo parecía un recordatorio de lo que él había perdido. La autenticidad. «Amor», sonríe, le susurró ella, posando la mano sobre su hombro. «Somos el centro de atención». «¿De atención o de interés?», respondió él con voz baja. Camila soltó una risa ensayada. «A veces olvido que te volviste filósofo». Y se alejó hacia el grupo de invitados, dejándolo solo en medio del resplandor. Leandro miró alrededor. Empresarios, políticos, diseñadores, todos fingiendo admiración. Pero detrás de cada apretón de manos, veía el mismo reflejo. Conveniencia. En un rincón, los camareros se movían con precisión. Entre ellos, Inés llevaba una bandeja con discreción. Vestía de negro, el uniforme impecable, los movimientos suaves y seguros. Mientras todos fingían, ella era la única que no necesitaba hacerlo. Camila levantó su copa. Un brindis anunció con esa voz dulce que engañaba a todos menos a él. «Por el éxito de mi esposo, por nuestro nuevo contrato con la empresa norteamericana». Aplausos, destellos de cámaras, murmullos de admiración. Leandro sonrió, pero en su interior algo se quebraba. Camila ni siquiera sabía que ese contrato aún no existía. Solo había usado el rumor para lucirse. Y cuando los aplausos cesaron, él notó algo que le heló la sangre. Su esposa se inclinó hacia un hombre alto, elegante, con un reloj idéntico al suyo. Eduardo Vega, su abogado de confianza y uno de los pocos que conocía los secretos financieros de la compañía. Camila le susurró algo al oído. Él sonrió. Y aunque fue un gesto breve, bastó para despertar todas las sospechas. El resto de la noche fue una farsa que Leandro observó con la calma de quien ve arder una casa desde dentro. Cuando los invitados se fueron, Camila subió las escaleras sin mirarlo. Él se quedó abajo, solo, observando cómo las luces se apagaban una a una. «¿Desea que recoja la mesa, señor?», preguntó Inés con voz suave. «No. Déjelo por ahora». Ella asintió, pero no se fue. Lo miró con cautela, notando esa sombra en su rostro que ningún traje podía ocultar. «A veces no hace falta limpiar tanto», dijo con una sabiduría sencilla. «Hay cosas que solo se acomodan cuando uno se atreve a ver el desorden». Leandro la observó. No era una empleada hablándole a su patrón. Era una persona hablándole a otra persona. Y eso le dolió más que todas las palabras vacías que había escuchado esa noche. Los días siguientes fueron silenciosos. Camila salía temprano y regresaba tarde. Leandro fingía no notarlo, pero cada ausencia era una grieta más en su fe. Un mediodía, al entrar al despacho, encontró sobre su escritorio una factura firmada a nombre de Vega, asociados por un pago que él no había autorizado. Lo guardó sin decir nada. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Esa misma tarde, mientras la casa dormía en su calma de mármol, Leandro se acercó a la cocina. Inés estaba allí, pelando manzanas. La luz amarilla caía sobre su rostro y la hacía parecer parte de otro mundo, uno sin apariencias. «¿Le pasa algo, señor?», preguntó ella sin alzar la voz. «No lo sé», respondió él.
Tal vez me esté cansando de las mentiras, incluso de las mías. Inés sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. Los ricos también se cansan, ¿verdad? Leandro la miró sorprendido. Nadie se atrevía a hablarle así, pero no había insolencia en sus palabras, solo verdad. Sí, susurró él, pero los pobres no tienen dónde esconder el cansancio. Nosotros lo disfrazamos de éxito. Un silencio cálido se instaló entre los dos. Era la primera conversación honesta que Leandro tenía en semanas. Al anochecer, Camila regresó. Llevaba perfume de otro hombre, pero la misma sonrisa ensayada. Mañana viajaré a Monterrey por un congreso de diseño, dijo, sin mirarlo. No me esperes despierto. Él asintió. Claro, cuídate. Ella se giró, sorprendida por la calma de su voz. Pero lo que no sabía era que él ya lo había decidido. La prueba había comenzado. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Leandro redactó un correo a su asistente. Suspende todas mis apariciones públicas. Di que tuve un accidente. Nadie debe saber la verdad. Y en la oscuridad de su estudio, con el corazón helado y los ojos húmedos, se dijo a sí mismo, si el amor que me rodea es falso, quiero verlo desnudo. Si aún hay verdad en esta casa, ella la mostrará. Al amanecer, la ciudad se despertó con la noticia de que el magnate Leandro Montalbán había sufrido un grave accidente automovilístico. Camila lloró frente a las cámaras, pero en el fondo, solo una persona en esa casa sentiría el dolor como si fuera propio, y no era su esposa. Era Inés, la mujer que lo cuidaba sin esperar nada. El rumor corrió como fuego por los medios. El magnate Leandro Montalbán sufre un grave accidente en carretera. Los noticieros mostraron imágenes de una camioneta destrozada, una camilla vacía, y un titular que temblaba entre la verdad y el morbo. Nadie imaginaba que el supuesto herido estaba en una pequeña casa de descanso a las afueras de la ciudad, vivo, lúcido y decidido a ejecutar su plan. Durante 3 días nadie, salvo su chofer y amigo de confianza Tomás, supo dónde estaba. Desde su teléfono, Leandro observaba cómo el mundo reaccionaba. Sus socios fingían preocupación, los periodistas pedían declaraciones, y su esposa publicaba fotografías con frases motivadoras como «A veces la vida nos pone pruebas difíciles», mientras posaba con el mismo maquillaje de siempre. Ni una lágrima sincera, ni una llamada, solo silencio. Cuando por fin decidió regresar a su casa, lo hizo sentado en una silla de ruedas, el cuello envuelto en un soporte ortopédico, las manos quietas sobre su regazo. El chofer empujó lentamente la silla por el vestíbulo, donde todo seguía igual. Los cuadros, las luces, el aroma a flores caras. Solo Camila parecía distinta, más hermosa que nunca, más fría que nunca. «¿Qué te pasó, Leandro?», preguntó sin acercarse. Su voz tenía la textura del mármol. «Un accidente. No siento las piernas», respondió él fingiendo debilidad. Camila parpadeó, fingió sorpresa, y lo único que dijo fue, «Vaya, eso cambia muchas cosas, ¿no?». Aquella frase fue la primera grieta visible en su máscara. Esa noche, mientras él fingía dormir, Camila hablaba por teléfono en el balcón. Leandro la escuchó. «No te preocupes, amor. Ya está hecho. Solo tenemos que esperar». Y colgó. En la penumbra, el millonario apretó los puños. No era solo una prueba. Era una guerra silenciosa. Los días pasaron lentos. Camila salía temprano y regresaba tarde. El personal de la casa la trataba con una mezcla de respeto y miedo. Solo Inés entraba cada mañana con una sonrisa serena y una taza de café. «Buenos días, señor Leandro. ¿Cómo amaneció hoy?». «Igual», respondía él, sin sentir las piernas, pero con la mente más viva que nunca. Ella lo ayudaba a vestirse, a moverse, a mantener el alma en pie cuando el cuerpo fingía no hacerlo. Cada pequeño gesto de Inés era un bálsamo. El modo en que le ajustaba la manta sobre las rodillas, la forma en que hablaba de su hija, la naturalidad con la que trataba a un hombre que todos consideraban un dios de los negocios. Con ella, Leandro se sentía humano. Una tarde lluviosa, mientras el sonido del agua golpeaba los ventanales, Camila entró al cuarto con un perfume nuevo y una sonrisa ensayada. «Debes firmar unos papeles del banco», cariño dijo, tendiéndole una carpeta. «¿Qué son?». «Trámites rutinarios. No querrás que los negocios se detengan por esto». Leandro la miró. «Déjalos aquí. Los firmaré luego». Ella frunció el ceño, pero mantuvo la sonrisa. «Como quieras.
No tardes. En cuanto ella se fue, Inés entró con una bandeja de té. Al ver los documentos, arqueó una ceja. ¿Necesita que los guarde? No. Solo. No los pierdas de vista. Ella asintió sin preguntar. Su silencio era más sabio que cualquier consejo. A las noches, la casa se volvía un eco de secretos. Camila hablaba en voz baja por teléfono. Reía. Bajaba las escaleras descalza. Tomás, obedeciendo las órdenes de su jefe, colocó discretas cámaras en los pasillos. Las grabaciones confirmaron lo que Leandro ya sabía. Camila tenía un amante, y era Eduardo Vega, su abogado. El golpe fue frío, pero no se permitió derrumbarse. Si algo había aprendido en los negocios, era que las traiciones se cobran con inteligencia, no con furia, y en ese tablero, el rey fingía estar inmóvil, mientras movía todas las piezas. Una mañana, Camila salió apresurada. Tengo un evento de beneficencia. Volveré tarde. Inés la despidió con educación, y cuando la puerta se cerró, volvió a la habitación de Leandro. ¿Quiere que lo lleve al jardín, señor? Sí. Necesito aire. El sol caía suave entre los árboles. El aire olía a tierra y a flores recién cortadas. Leandro se quedó observando cómo Inés barría hojas sin prisa, sin mirar el reloj. ¿Nunca te aburres de trabajar aquí?, le preguntó. No, señor. Esta casa es grande, pero tiene rincones que hablan. ¿Y qué dicen? Ella sonrió. Que las cosas brillantes también se oxidan. Él guardó silencio. Esa frase le pesó más que cualquier diagnóstico médico. Esa tarde, Inés volvió a entrar a su cuarto, pero traía otra expresión. Disculpe, señor, pero escuché algo que creo que debería saber. Leandro la miró, tenso. ¿Qué cosa? La señora Camila estaba hablando con alguien en el teléfono. Dijo, ya casi lo tengo todo firmado. Solo unas semanas más. El corazón del millonario se endureció. Gracias, Inés. No diga nada a nadie, ¿sí? Ella bajó la mirada. No lo hago por dinero, señor. Lo hago porque me duele verlo así. Leandro quiso responder, pero la voz se le quebró. Esa noche apenas pudo dormir. Soñó con su padre diciéndole que el dinero no compra paz. Soñó con Camila riendo entre los brazos de otro hombre. Y en medio de todo, la voz de Inés, sencilla y firme, repitiendo, las cosas brillantes también se oxidan. Namera wale. Indelabara mera prociado. Sidemus del médico lea. Pasaron los días. La tensión se volvió una cuerda invisible entre los tres habitantes de la casa. Camila cada vez más distante, Leandro cada vez más decidido, e Inés, sin saberlo, convertida en el único rayo de luz en una mansión llena de sombras. Una tarde, mientras fingía dormitar, Leandro escuchó los pasos apresurados de Camila y el murmullo de una voz masculina. Se asomó apenas por la rendija de la puerta. Eduardo Vega estaba ahí, en su propia casa, abrazando a su esposa. Tranquila, decía él. Mañana firmará el poder legal y el dinero será nuestro. Camila rió. ¿Y luego? Luego, desapareceremos. Leandro cerró los ojos, conteniendo la rabia. Ya no se trataba solo de una traición sentimental. Era un robo, una humillación, una puñalada por la espalda. Al día siguiente convocó a Tomás a su estudio. Ya es hora. Quiero todo grabado. ¿Está seguro, patrón? Más que nunca. Las cámaras quedaron listas. Los micrófonos ocultos grababan cada palabra, cada risa, cada mentira. Leandro fingía fragilidad, pero su mente tejía justicia. Mientras tanto, Inés seguía cuidándolo con una dulzura que desarmaba. Le leía fragmentos de libros. Lo hacía reír con historias de su infancia en el campo. Y sin darse cuenta, el hombre que lo tenía todo empezó a esperar cada mañana no para respirar, sino para verla entrar por la puerta. Una noche, el reloj marcó las 10 cuando Camila apareció con una botella de vino. Brindemos, amor. ¿Por qué?, preguntó él. Por lo que viene. Por nosotros. Leandro levantó la copa, la miró a los ojos y sonrió con una calma que la confundió. Por la verdad, entonces. Ella rió sin entender, y bebió. En otro lugar de la casa, Tomás observaba en silencio la grabación. Cada palabra quedaba registrada. Cada gesto sellaba su destino. Esa noche, mientras la casa dormía, Leandro supo que su plan ya no tenía vuelta atrás. Había visto el alma de su esposa y el corazón de la mujer humilde que lo cuidaba. Y pronto, el mundo entero también lo vería. A veces, el destino no necesita ruido para anunciarse. Solo basta el sonido de una copa que se quiebra,
o de una mentira que por fin deja de sostenerse. Y cuando el sol volvió a salir sobre la mansión Montalbán, ya nada sería igual. El amanecer siguiente fue distinto. El aire olía a tormenta, aunque el cielo todavía no se decidía a romper. Leandro Montalbán se sentó frente a la ventana, inmóvil, observando cómo el sol comenzaba a iluminar la mansión, que pronto dejaría de ser su cárcel. Sabía que ese día marcaría el final de algo más grande que su matrimonio. El fin de la mentira que lo había sostenido durante años. Camila bajó las escaleras radiante, vestida con un conjunto beige, el perfume caro flotando detrás de ella. «Hoy tengo que ir al banco», dijo con ligereza, mientras servía café sin mirarlo. «No tardes en firmar lo que te dejé anoche». Leandro la observó. La conocía demasiado bien. Ese tono ligero, casi despreocupado, era su disfraz favorito cuando mentía. «Claro, amor». Después de desayunar, ella asintió. Lo besó en la frente con una frialdad que helaba y salió de la casa. En cuanto la puerta se cerró, Leandro habló por teléfono. «Tomás, es hoy. Asegúrate de que todo esté preparado. Y dile a Julián que el juez reciba las pruebas a las 11 en punto». «Entendido, patrón». Se quedó unos segundos en silencio. En el reflejo del ventanal, vio su rostro y apenas se reconoció. No el millonario, no el empresario. Solo un hombre que había amado demasiado y confiado en la persona equivocada. A media mañana, Camila y Eduardo Vega llegaron al registro público. Entraron como si fueran socios de un gran negocio, seguros, elegantes, con la sonrisa de quienes creen haber vencido. Llevaban bajo el brazo la carpeta con el poder legal que supuestamente transfería a ella el control de todas las acciones y cuentas de Leandro. El empleado los saludó con amabilidad y les pidió esperar. Ellos se sentaron, tomados de la mano, como dos amantes que no temen al infierno. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Julián Chávez, el abogado de Leandro, entregaba al juez una copia de los mismos documentos, pero acompañados de pruebas irrefutables, grabaciones, fotografías, correos y los videos de las cámaras ocultas. El juez levantó la vista, sorprendido. «¿Dice usted que esta mujer y su cómplice intentan despojarlo fingiendo incapacidad permanente?» «Así es, su señoría. Las pruebas hablan solas». En la mansión, Inés limpiaba en silencio el salón principal. Había notado el nerviosismo en el aire desde temprano, pero no entendía por qué. Al escuchar el teléfono sonar en el despacho, dudó, y luego atendió. «Casa Montalbán, buenos días». La voz de Tomás sonó al otro lado, apresurada. «Inés, avísele al patrón que todo salió como esperábamos. Pero por favor, no lo deje solo». Antes de que ella pudiera responder, escuchó pasos detrás. Era Camila, que había regresado antes de lo previsto. Sus ojos estaban desorbitados. «¿Dónde está Leandro?», preguntó con la voz entrecortada. Inés la miró, sin comprender del todo. «En su habitación, señora». Camila corrió escaleras arriba. Leandro la esperaba, sereno, con los brazos sobre el regazo. Ella irrumpió como una fiera. «¿Lo sabías?», gritó. «Todo este tiempo lo supiste». Él no respondió. «¿Por qué hiciste esto? Nos hubiéramos ido los tres. Tú no entiendes. Eduardo me prometió que me robarías, que me dejarías en la ruina, ¿verdad?», interrumpió él con calma. Camila lo miró, jadeando, sin poder negar. Leandro presionó un botón en su teléfono. La pantalla mostró el rostro del juez. En una videollamada: «Señora Camila Duarte Montalbán, queda usted legalmente acusada de fraude, intento de estafa y falsificación de documentos». Camila palideció. «No, no puede ser». «Ya lo es», dijo Leandro. «Las cuentas fueron bloqueadas, y Eduardo Vega está siendo detenido en este momento». Camila retrocedió, buscando una salida, pero Inés apareció en la puerta, sin moverse, firme, con esa serenidad que siempre la acompañaba. Camila la miró con desprecio. «¿Tú también sabías?». «No, señora», respondió Inés, «pero vi cómo lo miraba sin alma, y eso fue suficiente». Los ojos de Camila se llenaron de odio y desesperación. «Esto no termina aquí, Leandro. No sabes con quién te metes». Él la observó. «Tranquilo, ya terminé contigo hace mucho». Camila intentó salir, pero afuera la esperaban dos agentes. Su grito se perdió en el eco del pasillo. Por primera vez, la mansión Montalbán volvió a tener silencio. Un silencio limpio, verdadero. Horas más tarde, Leandro pidió que lo dejaran solo con Inés. Ella entró despacio, sin saber si debía hablar. «¿Ya se siente mejor, señor?». Él la miró con ojos cansados,
pero sinceros. Sí, aunque no físicamente. Hoy me liberé de un peso que no sabía que cargaba. Inés asintió, sin sonreír. A veces la verdad duele más que la mentira. Leandro suspiró. Tienes razón. Pero también cura. Un trueno retumbó afuera, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Inés se acercó para cerrar las ventanas. Leandro la observó y dijo, con voz suave, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué, señor? Que mientras todos fingían amarme, la única persona que realmente me cuidó fue aquella a la que nunca miré de verdad. Ella bajó la mirada, avergonzada. Yo solo hice lo que cualquiera haría. No, Inés. Cualquiera me habría abandonado. Tú no. Por primera vez, el millonario sintió un nudo en la garganta. Uno que no venía del orgullo ni del dolor, sino de algo nuevo. Algo que llevaba años buscando sin nombre. Afuera, el aguacero rugía, pero adentro, el silencio era distinto. No era de soledad, era de alivio. Inés le alcanzó una manta, y mientras se la acomodaba, Leandro la tomó de la mano. Gracias por recordarme lo que significa ser humano. Ella sonrió apenas, y una lágrima le resbaló sin permiso. Esa noche, en la televisión, los noticieros mostraron la imagen de Camila y Eduardo, siendo escoltados por la policía. El presentador hablaba de fraude millonario, de traición, de escándalo, pero Leandro no quiso mirar. Por primera vez en años, apagó la pantalla y escuchó el sonido real de la lluvia. A su lado, Inés servía té, y el aroma llenó la habitación como una promesa. «¿Sabe, señor?», dijo ella. «Hay tormentas que llegan para limpiar, no para destruir». Leandro cerró los ojos y asintió. Ojalá esta sea una de esas. Y por primera vez, el hombre que lo tuvo todo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bancos, sino en las manos que te sostienen cuando no puedes caminar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. El escándalo ya no importaba, solo quedaba la calma de haber sobrevivido. Pero para Leandro e Inés, aquella calma no era un final. Era apenas el comienzo de una nueva forma de mirar la vida. La tormenta había pasado, pero el eco del trueno seguía dentro de Leandro. El escándalo había llenado los noticieros, las redes, los pasillos de las empresas. Todos hablaban del magnate que descubrió que su esposa planeaba robarle mientras fingía amarlo. Algunos lo veían como un héroe astuto, otros como un loco que había llevado la desconfianza demasiado lejos. Pero a él ya no le importaba. El precio de la verdad, aunque alto, era preferible a vivir abrazado de una mentira. Durante semanas, la casa se mantuvo en silencio. Camila y Eduardo enfrentaban cargos, y los abogados se encargaban de limpiar los restos legales del desastre. Leandro no volvió a verlos. No quiso, no por rencor, sino porque entendió que hay heridas que no se cierran con disculpas, sino con distancia. Inés, en cambio, seguía allí. Le preparaba el desayuno con calma, ponía flores frescas en la mesa y encendía música suave en la radio, como si quisiera recordarle que la vida podía ser sencilla. Poco a poco, él comenzó a recuperarse. La silla de ruedas dejó de ser parte de la mentira y se convirtió en símbolo de su aprendizaje. La fragilidad que había fingido le enseñó que nunca había sido tan fuerte. Una mañana, mientras el sol caía sobre el ventanal, Inés lo encontró de pie, apoyado en el borde del escritorio. «Señor Montalbán», susurró sorprendida. Leandro sonrió. «El médico dice que ya no necesito la silla. Tal vez fue la fe, o tal vez fue la paciencia de alguien que no se rindió conmigo». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Solo hice mi trabajo». No corrigió él. «Hiciste mucho más. Me enseñaste que la compasión no es debilidad, es valentía». Se quedaron en silencio unos segundos. La brisa movió las cortinas, y la luz bañó los muebles, como si el tiempo mismo les diera permiso para empezar de nuevo. Leandro tomó aire. «Inés, ¿alguna vez te has preguntado por qué las personas con tanto terminamos sintiéndonos vacías?» Ella lo miró con calma. «Porque el dinero compra comodidad, pero no paz. Y la paz solo se encuentra en la gratitud». Él asintió. Esa frase se le grabó como un sello en el alma. Días después, Leandro reunió a todo el personal de la casa, les entregó aumentos, becas, apoyo para sus familias. No fue un gesto de culpa, sino de conciencia. Había pasado años midiendo su valor por el tamaño de su fortuna, sin entender que su verdadera riqueza siempre había estado frente a él, en la gente que lo rodeaba, en las manos que lo servían sin exigir nada. Por las noches,
Caminaba por el jardín con Inés. Hablaban poco, pero cada silencio tenía un sentido. Ella le contaba historias de su pueblo, de su hija que estudiaba enfermería, de su madre anciana, que aún esperaba verla regresar. Y él la escuchaba con atención, como quien por fin aprende a mirar. Un atardecer, se detuvieron junto al estanque. El reflejo del cielo se movía sobre el agua como un cuadro de tonos suaves. «¿Sabe, señor?», dijo Inés. «A veces pienso que las pérdidas no siempre son castigos». «¿Qué son entonces?». «Recordatorios. De lo que somos, de lo que olvidamos ser». Leandro se quedó mirando el horizonte. Por primera vez, no pensó en números, ni en contratos, ni en ganancias. Solo en la calma. La calma de haber sobrevivido a la falsedad, de haber aprendido a reconocer la verdad cuando la tuvo delante en forma de una mujer sencilla que no usaba joyas, pero brillaba igual. Aquel día, escribió una carta que guardó en su escritorio. En ella, no hablaba de dinero ni de traiciones, sino de esperanza. Aprendí que la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de entregar sin esperar nada a cambio. Las apariencias se rompen, pero la bondad resiste el tiempo. Y a veces, el corazón más humilde es el único capaz de enseñarle a un millonario lo que significa ser rico de verdad. Al anochecer, mientras Inés apagaba las luces, Leandro la llamó desde el umbral. «Inés, si alguna vez decides irte, prométeme que no olvidarás que aquí tienes un lugar, no como empleada, sino como parte de esta casa». Ella sonrió, emocionada. «Lo prometo, señor. Pero si me quedo, que sea porque me necesita de verdad, no por gratitud». «No», respondió él, «porque te necesito con el alma». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue humano, cálido. Por primera vez, ambos entendieron que la vida les había regalado algo que pocos encuentran. Una segunda oportunidad, limpia, sin máscaras. La historia de Leandro Montalbán no terminó con un castigo ni con una venganza, sino con una lección que valía más que todo su dinero. Que la humildad no se compra, y que el amor verdadero siempre florece en el terreno donde la ambición no puede sembrar. El tiempo pasó, y la casa Montalbán ya no era la fortaleza de mármol y orgullo que alguna vez fue. Ahora olía a pan recién hecho, a tierra húmeda después de la lluvia, y a risas que antes habrían parecido fuera de lugar. Leandro caminaba sin prisa por el jardín, sin guardaespaldas, sin corbata, sin miedo. Sus pasos eran más lentos, pero también más vivos. Cada amanecer se había convertido en un recordatorio de que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para ganar más, sino para sentir más. Camila y Eduardo habían desaparecido del panorama público. Fueron portada durante semanas y olvido el resto del año. Ella intentó enviar una carta desde la cárcel. Leandro la leyó una sola vez, la dobló con cuidado y la guardó sin rencor. No necesitaba vengarse. El silencio era castigo suficiente. En cambio, su atención se centró en cosas que antes consideraba pequeñas. Ayudó a crear una fundación con Inés, destinada a becar a mujeres trabajadoras. Le puso un nombre sencillo: El Valor de la Verdad. No buscaba limpiar su imagen, buscaba sanar lo que había ignorado toda su vida. Cada vez que entregaban una beca, Inés era quien hablaba. Él prefería escucharla, porque en su voz había una fuerza que ningún discurso de empresario podía igualar. Una tarde de domingo, mientras ella colocaba flores en el patio, Leandro se acercó con una taza de café. «¿Te has dado cuenta?», dijo sonriendo. «Antes esta casa era fría, aunque tuviera todas las luces encendidas». Inés lo miró, tranquila. «Ahora brilla porque alguien decidió abrir las ventanas». Él asintió. «Gracias por ser esa ventana». Ella bajó la mirada, con una mezcla de timidez y ternura. Y en ese gesto simple, Leandro entendió que el amor verdadero no siempre entra con ruido. A veces llega con silencio, y se queda para siempre. Esa noche, mientras el cielo se encendía con miles de estrellas, el narrador invisible, ese que observa los corazones humanos, desde lejos, susurró lo que muchos olvidan. El dinero puede comprar techo, pero no hogar. Puede pagar compañía, pero no amor. Y puede comprar atención, pero jamás cariño. Al final, solo queda quien no teme quedarse cuando el brillo se apaga. Esa persona es tu riqueza verdadera. Si tú también crees que el amor verdadero no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da, deja tu comentario y cuéntame. ¿Alguna vez alguien te demostró amor sin pedir nada a cambio?
Dale me gusta si crees que la honestidad sigue siendo el lujo más grande del mundo. Suscríbete para más historias donde la humildad vence al poder, y recuerda, los corazones sinceros nunca se compran, se encuentran.